Natalia Martínez, un gustazo estar acá compartiendo con ustedes este panel explosivo, potente. Voy a dar directamente la palabra a las panelistas, una pequeña presentación de cada una. Hoy va a estar aquí con nosotros, están aquí con nosotros Jurema da Silva Constancio, de Brasil. Ella va a tener una traducción simultánea, lo digo para el tiempo y la comprensión. Jurema es militante y coordinadora regional de la Unión Nacional por la Vivienda Popular de Río de Janeiro, desde donde lucha por el derecho de vivienda de los y las habitantes de favelas y barrios de familias de bajos ingresos. También está con nosotras Lorena Capnal, de Guatemala. Es Maya Xinca, del feminismo comunitario territorial, y forma parte de la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario territorial en Ximuleu, Guatemala. Y también se encuentra con nosotras Alejandra Siliza, que es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y militante por los derechos humanos. También es doctora en filosofía y profesora de introducción al pensamiento y las filosofías feministas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Uncuyo, e investigadora del CONICET. Bueno, sin más, pasamos a la presentación de Jurema. Olá, bom dia, companheiras, companheiros também, que eu vi alguns rodando por aqui trabalhando, né? Eu sou Jurema, sou do Rio de Janeiro, e primeiro eu queria assim, saudar e agradecer a homenagem à nossa companheira Marielle com esse espaço. Marielle sempre, Marielle vive. Marielle. Supongo que ustedes entienden mucho de lo que dice Jurema, pero bueno, yo soy la intérprete, como para que podamos traducir lo que no se entiende, ¿sí? Bueno, ella dijo que primero que todo quiere saludar ese homenaje que han hecho a Marielle, compañera de lucha. Bom, eu preparei um materialzinho, não sei se está conseguindo. Dá para ver daí? Estou tentando exprimir aqui. Dá para ver, perfeito. Que faz uma apresentação, acho que pode subir, para a gente tentar ganhar tempo, né? Qual é o papel fundamental e primordial da União de Moradia Popular a partir, né, não só da criação do setorial de mulheres. A União, como outros movimentos, vem criando, né, vem trabalhando muito essa questão de criar os setoriais de mulheres no Brasil para atuar nos movimentos, nas cooperativas, nas igrejas e tudo quanto é parte onde dá para criar um setorial ou um grupo que trabalha a questão da mulher, a gente está criando e fortalecendo. Está todo mundo entendendo? Acho que não. Traduzco, ¿no? Mejor. Sí. Bueno, Jurema está diciendo que la Secretaría de Mujeres, el papel fundamental, el rol fundamental de la Secretaría es tratar de que en muchos espacios, como movimientos sociales, cooperativas, iglesias, barrios, esté un grupo de mujeres actuando en esos espacios. Depois, se for o caso, a gente pode tentar, eu não sei se esse aqui está até em português, a gente tentar traduzir esse material e deixar ele em espanhol. Pode subir, por favor? Podemos intentar traducir después este material y dejarlo, disponibilizarlo en español para ustedes. Bom, o meu PowerPoint ele vai estar apresentando mais um trabalho nosso do Rio de Janeiro, né, de cooperativas, de construção de moradia popular para famílias de baixa renda, mais específico para as mulheres, né, as mulheres chefes de família, e como a gente usa muito mãe solteira que não tem um homem, e que graças a Deus muitas delas não têm, né, graças a Deus que muitas não têm,
E aí a gente vem pensando isso, a partir da década de 80, a gente vem trabalhando e construindo e priorizando as mulheres chefes de família. E tem algumas que não querem, né? Tem algumas mulheres que não querem. Por exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida, entidade, quando uma das exigências era colocar a casa em nome das mulheres, muitas delas queriam até desistir, porque queriam colocar esse nome do marido. Então é um processo muito grande nosso, desafio, fazer ela entender qual é o objetivo de colocar a casa no nome da mulher. Porque quando briga, a primeira coisa que o marido fala, sai que a casa é minha. Né? Então a gente tem esse desafio aí, a gente vem conseguindo mudar um pouco essa história do homem ser o dono da casa e a mulher muitas das vezes aceitar, porque ele que põe a comida em casa, então ele acha que a casa também tem que ser dele. Bueno, Yurima dice que en su PowerPoint ella va a exponer algunas experiencias de cooperativas y de grupos donde la Unión de Vivienda Popular del Río de Janeiro ha estado ahí actuando, principalmente con relación a las mujeres, y que un gran desafío para ellos y ellas es justamente hacer que las mismas mujeres quieran tener sus nombres, por ejemplo, como dueñas de una casa en el proyecto Mi Casa Mi Vida, que fue un proyecto que es un proyecto muy importante en Brasil con relación a la vivienda, y porque a veces dicen, no, yo quiero que pongan a nombre de mi marido, y después sabemos que en un conflicto el marido puede decir, bueno, salí, que la casa es mía. Entonces, en realidad es un trabajo muy profundo de concientización de las propias mujeres. Bom, aqui é uma das primeiras cooperativas habitacional popular do Rio de Janeiro. Por acaso eu moro, né, sou a minha entrada no movimento de moradia se deu a partir desse primeiro projeto, um projeto financiado com recurso de miséria, não foi um recurso brasileiro, e a gente não tinha programa nenhum de financiamento para família de baixa renda, então nós conseguimos recurso para a construção dessa primeira cooperativa. Pode passar? Que ellos consiguieron recursos para hacer esa primera cooperativa. No fueron recursos brasileños, porque en ese momento no había recursos adentro del mismo país, y ese fue el primer proyecto de vivienda popular en el cual Yurima está, y por eso ingresa al movimiento a partir de esa cooperativa. Então, essa é a cooperativa Shangri-La. Eu estou dando uma corridinha aqui, porque tem uma pessoa falando e outra no intérprete, o meu tempo fica mais reduzido ainda. Mas eu estou tentando passar aqui rápido. Aqui é a primeira cooperativa de habitação popular do estado do Rio de Janeiro. Foi aí a minha entrada para o movimento. Né? E sempre organizando, vocês vão perceber em fotos para frente, que a grande maioria, 80%, são mulheres trabalhadoras na construção civil. Né? E ela não trabalha só para a construção da sua moradia, ela trabalha depois, e muitas delas entram no mercado de trabalho na área da construção civil. Então essa aqui é uma segunda cooperativa chamada Herbert de Souza, que nasceu na época da Ação de Cidadania, na época do Betinho, o Herbert de Souza, que acho que todos conheceram, tiveram a oportunidade, em Jacarepaguá também, que é um bairro do Rio de Janeiro. Aqui um programa também, esse é o Minha Casa Minha Vida Entidade, e aí aqui a gente já cresce o número que sai de 20, 30 famílias para 70, então é uma área do governo federal, e aí vem o grande impasse nosso, né, porque a gente tem a milícia no local, e aí o enfrentamento, principalmente das mulheres com a milícia, né, então foram situações assim, bem difíceis. E eu, por não morar na área, por eu não ser uma futura moradora desse conjunto, a própria milícia, você não mora aqui, você não é da área, então você não tem que atuar, né? Então essa camisa, hoje, eu não uso ela mais nessa área, porque eu fui ameaçada, então eu não uso mais nessa área. Eu vou com outras roupas, mas não com a camisa amarela do movimento, eu vou com a camisa lilás. Bueno, Yurima mostró la segunda cooperativa, que nos dijo que, bueno, mostró una foto en que habían muchas personas reunidas. Entonces decía que de aquí en adelante vamos a ver que en la gran mayoría de las fotos
el 80% de las mujeres, de las personas son mujeres que trabajan en la construcción civil. Y no solo en la construcción de su propia casa, en esos proyectos, sino que después pudieron salir al mercado laboral a trabajar con la construcción civil. Y después nos mostró la tercera cooperativa, que ahí ya es un área del gobierno federal, que pasó de que sean 20 a 30 familias a que sean 70. Pero bueno, el problema de ese territorio es que hay una milicia y con esa milicia hay enfrentamiento de las mujeres principalmente, y que Yurema, por ejemplo, como no vive en ese lugar, cuando va ahí tiene problemas porque le dicen, bueno, si no vivís acá, ¿por qué estás actuando acá? Entonces, hoy en día ella cuando va a ese territorio no viste la remera del movimiento porque fue amenazada y bueno, como para evitar problemas. Essas outras fotos, a gente vai estar mostrando bastante aqui o trabalho, né, as mulheres principalmente, né? Tem aqui, ó, todas essas fotos, as senhoras moram todas na cooperativa, essa aqui é Casa Minha Vida. Mais uma vez, 75, 80% mão de obra delas, mulheres. Os maridos são aqueles que tem muitas delas que escondem ele debaixo da mesa, né? E depois, quando a obra está pronta, ela tira ele debaixo da mesa para morar. Então a gente precisa também trabalhar muito isso, tem muito. Aqui é uma outra que já é em São Gonçalo, que é uma outra área do Rio, Baixada, né? Área após a ponte. Aqui também são mulheres trabalhando. Mulheres e homens. Engraçado que o homem está recebendo só a telha, né? As mulheres carregando e subindo a escada. Isso é o mais engraçado. Aqui é um conjuntozinho menor, que é em São Gonçalo. Ele hoje já está maior, são fotos antigas. Aqui é um novo desafio. É um projeto no centro do Rio de Janeiro, onde é uma grande área de especulação do governo, né? Onde hoje, com a eleição daquela coisa que está lá, né? A gente tem um empreendimento, esse do telhado verde, a gente está sofrendo agora um momento extremamente difícil, porque podemos perder o terreno e perder o projeto. Porque como é a área do centro do Rio de Janeiro, eles estão querendo negociar, fazer um grande banco de terra, mas que não é terra para atender a população de baixa renda, assim para entender os grandes empresários. Então tem, eu vou fechar esse, que aí você fala tudo. Tem esse que é o Gamboa e tem uma ocupação que é no centro também, acho que não passou, que é Vitor Janotti. Depois eu volto nesse outro aí para finalizar. Bueno, primero ella mostró muchas fotos de mujeres trabajando y dijo que el 75%, 80% de la mano de obra es de mujeres trabajadoras en la construcción civil y que a veces construyen la casa y todo y después hay como un marido ahí escondido que cuando la casa está lista aparece, ¿no? Y que también está bueno ahí cuidar eso. Es un trabajo también del movimiento. Y en una foto se veía una escalera, las mujeres abajo, los hombres arriba, entonces ella hizo el comentario de que bueno, los hombres están allá arriba solo recibiendo las tejas y las mujeres son las que están haciendo el trabajo más duro de subir y bajar la escalera. Y después en esta sexta cooperativa mostró un área que está en el centro del Río de Janeiro y por eso hay una especulación inmobiliaria muy fuerte en torno a ese lugar. Entonces después que asume aquella cosa, como para no decir el nombre del presidente de nuestro país, hay un riesgo de perder esa área porque hay unas negociaciones que quieren hacer un banco de tierras como de vivienda, pero no para poblaciones de bajos ingresos, bueno, por el hecho de que también es un lugar noble en el centro del Río de Janeiro. Eu tenho quanto tempo ainda? 10? Sim. Não. Okay. Aqui é mais um projeto nosso, que é o mais recente agora, também em Jacarepaguá, que é os Guerreiras da Esperança, são compostos aí na grande maioria também mulheres, e o homem que está escondido ainda não apareceu. Pode ser que ele apareça daqui para frente, né? Mas ainda tem aqui. E esse grupo, assim, para mim é o grande barato, né, do movimento no Rio de Janeiro. Ele é um grupo onde as mulheres assumiram a questão da coordenação, né? Porque geralmente os homens querem fazer esse papel. E aí assim, a gente faz um trabalho com elas e elas estão assumindo a coordenação. São 7 mulheres
de uma coordenação, então elas que encaminham, elas que decidem, traz para a plenária vota, o homem lá, aqui elas não deixaram entrar, então não tem essa coordenação composta de mulheres. Eu achei que isso aqui foi muito legal, porque a gente trabalha, faz tudo, né? Mas na hora de ficar na ponta liderando, são eles que querem, né? Mandando a gente o tempo inteiro, né? Só que não rola isso mais. Então aqui, onde tem essas bandeiras amarelas, é uma ocupação, é um prédio do INSS no centro do Rio de Janeiro, que a gente ocupou ele. Tem 2 anos que o pessoal está morando. Aqui também no primeiro ocupação, nós conseguimos, ficamos acho que 2 meses, depois teve que sair, porque o tráfico veio e pediu para a gente, tirou a gente do prédio. E aí nós fizemos um acordo com eles. Se vocês conseguirem ficar no prédio por 1 mês, nós desistimos, nós movimentos desistimos. Agora, se vocês não ficarem um mês, nós vamos retomar o prédio. E eles não resistiram. Eles saíram e nós ocupamos de novo, estamos lá 2 anos. Então esse projeto saiu edital agora de construção, nós conseguimos entrar pela União de Moradia. Esse edital foi aprovado, estamos esperando só o nosso presidente liberar verba para isso, porque o que alega-se hoje que a verba que tem é só para pagar obras paralisadas, o que tem para começar, não se começa nada esse ano. Então esse projeto está na situação. Aqui são as crianças, né? Tem que sempre colocar fotos de criança, porque no nosso projeto você tem sempre que montar creche, porque as mães trabalham fora, trabalham na obra e não tem quem deixar o filho. Então você acaba montando um espaço de creche, aquela creche que funciona naquele horário de obra, no período de obra, mas que contém, né, uma pessoa para dar banho, para alimentar, para cuidar, se tiver que montar no colégio na hora do mutirão, essa pessoa que coloca. Então a gente vem fazendo esse trabalho para a gente estar cada dia mais próximo e ajudar com que essas mães também possam conquistar sua moradia, que está sendo muito difícil. Bueno, el primer grupo que Yurema presentó de las guerreras, ella dijo que es un grupo muy interesante adentro del movimiento porque las mujeres ahí asumieron la coordinación del espacio y entonces se organizaron para liderar ellas los plenarios, las votaciones, las decisiones que se toman. Porque, como decía, siempre las mujeres están trabajando y eso, pero en el momento de tomar decisiones y de liderar aparecen los hombres y son ellos los que quieren tomar la posta. Entonces que en este grupo se vio eso, que para ellos tiene mucho valor. Y después el otro grupo es una ocupación de un edificio en el centro del Río de Janeiro también, del INSS, que es el Instituto de Jubilación de allá, y ellas se estuvieron ocupando durante 2 meses, pero el tráfico de drogas, las personas del tráfico llegaron y quisieron ocupar ese edificio. Y entonces ellas dijeron, bueno, si ustedes resisten acá durante 1 mes, entonces el edificio de ustedes, si no, volvemos a ocuparlo. Y ellos no resistieron, así que ellas volvieron a ocupar ese edificio y ahora están esperando a que se apruebe un edital, pero, mejor dicho, el edital ya está aprobado, pero están esperando que se apruebe el presupuesto para poder seguir ahí en ese lugar. Y mostró una foto de unas niñas y dijo, bueno, que es importante para el movimiento la foto de las niñas y que ellos estén, porque hay guarderías en cada uno de los lugares para que las mujeres puedan trabajar en la construcción civil y las niñas pueden estar, bueno, bien y seguros. Esse aqui é o último, que é o João Cândido, né? Um projeto nosso também que é em Campo Grande, é mais afastado da Zona Oeste, final da Zona Oeste. E aqui é as nossas manifestações, você pode perceber que a grande maioria são mulheres. Essa de costa aqui sou exatamente eu com a camisa roxa ou lilás, que eu não posso usar amarela em alguns lugares, né? Mas aqui são nossos atos, ocupação de Caixa Econômica, de área de governo federal, SPU, paralisação do VL Trem, por aí vai, a gente vai fazendo nossas... E esse foi o nosso encontro, nós fizemos em 2018, encontro de mulheres, já para estar discutindo essa temática toda, né? Essa pauta hoje, que assim, a gente fala com moradia e nosso objetivo não é só a moradia. Você tem que discutir transporte, tem que discutir saúde, tem que discutir educação e outras situações mais. Então a gente está fazendo esses pequenos seminários, quando aparece alguma, a gente consegue fazer algum projetinho, porque todas moram muito afastadas. Pelo menos para garantir a passagem, né, uma alimentação no caso, para fazer esses cursos de capacitação, para que essas mulheres comecem a entender, né, que nós somos mulheres, nós temos direitos,
e nosso direito só vai aparecer quando a gente for buscar. Ficar dentro de casa esperando que o marido vai dar direito, não vai dar. Pelo contrário, o direito que ele vai dar é filhos e trabalho, né? Porque assim, eu sou mãe, sou vó de 8 netos. E eu sei quanto foi difícil para me livrar dessa coisa de marido, né? Foi muito difícil você se livrar disso para estar no movimento de moradia, para estar no movimento organizado. A primeira coisa que eles falam é que o movimento é coisa que, né, para quem não quer nada, e a gente trabalha e trabalha muito. Então, assim, esse é a nossa atividade, né? E aí, assim, eu quero deixar aberto para depois das perguntas, porque assim, a gente passa o PowerPoint e com uma intérprete fica mais difícil. Porque você perde tempo explicando, e aí você, em vez de 15, é 7 meio, né? 7 minutos e 8 ali, 7 minutos e você. Mas tudo bem, então é isso. Muito obrigada, né, pela paciência de vocês terem ouvido aqui para poder fazer tradução, mas eu vou continuar aqui para a gente fazer perguntas se vocês quiserem. Ficou muita coisa em aberto, né, mas eu acho que eu tentei assim, passar para vocês um pouco do que é o movimento de moradia e qual é o trabalho que essas mulheres estão fazendo a nível de Brasil, que não está sendo fácil. A cada hora, né, depois do governo eleito e com a liberação de armas, a cada hora você tem uma denúncia de uma mulher que até ontem, até antes da eleição, era que alguém ameaçou. Hoje já não ameaça mais. Hoje mata mesmo, né? Então a gente tem muito essa... A gente precisa dialogar muito. Como que a gente está pensando? Como é que nós vamos fazer daqui para frente? O que é que vai ser isso? E a cada hora é uma mulher com uma facada, ou é com um tiro, ou é queimada, né? Ou é violentada de qualquer forma. E aí a gente precisa trabalhar para entender melhor como que nós, unidas, juntas, nós vamos conseguir avançar, né, para crescer nesse horizonte que está nos desenhado, né? Então é isso, gente. Muito obrigada, companheira. Bueno, voy a hacer la traducción de ese último bloque. Bueno, el último movimiento, el último grupo que mostró Yurema es en zona oeste de Río, un poco más alejado del centro. Ella mostró las manifestaciones en que han estado. Ella estaba en una de las fotos dando la espalda. También se mostraron fotos de ocupaciones de áreas del gobierno federal. También han estado en paralizaciones de obras del BR Tren, que es un tipo de transporte público que empezaron a hacer allá. Y bueno, y después aparecen las fotos del encuentro de mujeres de ellas, que ellas tratan de garantizar el pasaje por lo menos de esas mujeres que viven cada una en un lugar, para poder unirse y hablar y bueno, charlar no solo de la vivienda, pero también de transporte, de salud, de educación y bueno, y hacer capacitaciones para que las mujeres se den cuenta de sus derechos, y que para tener derechos hay que salir a buscarlos, no quedarse en la casa esperando que el marido le dé derechos, y que el derecho se consigue con trabajo, y que ella tiene 8 nietos, es abuela, y que sabe lo difícil que fue salirse de ese círculo del marido que no le dejaba hacer las cosas, que lo primero que dice es que el movimiento es cosa de gente que no tiene que hacer, y que en realidad ahí en el movimiento lo que más se hace es trabajo. Y que bueno, que como su tiempo ha sido más corto por el tema de que yo estoy interpretando, ella, bueno, dejen abierto para las preguntas, que quedaron muchas cosas por decir y por desarrollar, pero que bueno, que lo más importante para ella era mostrar las mujeres haciendo y trabajando, y que en este momento con el gobierno que tenemos en Brasil y también bueno, las armas están circulando con más velocidad. Hay muchas denuncias de mujeres asesinadas, y qué pasa de si antes era una amenaza, ahora directamente ni amenazan, van y matan. Entonces, bueno, dejaban abierto para que hagan preguntas y que desarrollemos más temas. Gracias. Dar la palabra ahora a Lorena Carnal. Sakariki Bunohel, Masa Sarachola, Renatari, Tansanahan Carpimento,
Ayala Maya Shinkalina Shimoleu, Lorena Carnal. Bonito día para todas, para todos. Les compartí un saludo en 3 idiomas indígenas, el idioma maya quiché, maya caché y xinca. Valoro mucho la invitación que me han hecho para compartir este día acá, gracias a quienes confabularon, hicieron complicidad para que esté acá. Muchas gracias. Quisiera iniciar encendiendo esta candela color blanca que tengo acá para traer mi palabra en memoria de dignidad de todas estas mujeres defensoras de territorios, defensoras de la vida, por todas las hermanas que no están hoy acá, que están criminalizadas, judicializadas, perseguidas, por todas las hermanas que ponen su cuerpo en la línea frontal del ataque del sistema patriarcal que está arremetiendo contra nuestros cuerpos y contra la tierra. Entonces, para que esa memoria en dignidad me acompañe en este diálogo, para que el día de hoy tengamos la posibilidad de tejer con esas intenciones de las palabras en pluralidad, pues yo he encendido esta vela acá y que no va a pasar nada de que esté acá. Somos expertas en encender y en apagar fuegos. El día de hoy es un día 11 energías del rayo lunar de Tzikín. Esa es la lectura calendárica maya. Y el Tzikín es el pájaro, eso quiere decir en idioma maya, o las pájaras, o pájeres. Entonces, las pájaras o pájeres también hacen territorialidad. Con esa energía de las mujeres que nacen en este día, también de las niñas y niñas, voy a dialogar un poquitito. Y quiero en primer lugar, ¿verdad?, decir que estoy hablando desde un lugar de enunciación como mujer maya y xinca. Ese es mi primer lugar de enunciación, luego con una identidad política como feminista comunitaria, territorial. Me gusta ponerle el apellido territorial y saludo la pluralidad de feminismos comunitarios que habitan en todo este continente y en otros lugares ya del mundo. Voy a compartir entonces la mirada, el sentir, la propuesta epistémica que viene tejiéndose desde Ishimoleu. A propósito, Ishimoleu es el nombre de lo que el Estado-Nación colonial llamó como Guatemala. Y como los nombres de la tierra están tan cambiados, ¿verdad?, que ya no son los nombres ancestrales, me gusta también nombrar que vengo de ahí, de Ishimoleu, de Guatemala, pero que también estamos acá en este lado del continente, que es Abyayala, para no seguir fortaleciendo, ¿verdad?, ese nombramiento colonial y que la academia nos mete mucho de América y América Latina y del Caribe. ¿Sí? Abyayala, el nombre ancestral, porque el nombre es maravilloso. La sangre que corre libre por la tierra, sin fronteras. Y en ese nombramiento tan ancestral de los pueblos, Abyayala, pues saludo la energía de este sur que me recibe también y que recibe la energía y las voces de las mujeres que vamos a dialogar. Yo quisiera compartir justamente, ¿verdad?, me da mucha alegría leer acá esto que ustedes tienen acá escrito, ¿sí?, en este espacio visual. ¿Qué dice acá? Nuestro cuerpo, nuestro territorio. Ese es un enunciado. Nunca nos imaginamos que íbamos a proponer, a plantear, a tejer un feminismo comunitario y territorial. Nunca fue ese nuestro deseo, nuestra iniciativa primaria. Eso fue caminando y nació por cuerpos indignados de mujeres indígenas que venimos de hacer una lucha de defensa territorial en una parte al nororiente de la ciudad de Guatemala, haciendo defensa de territorio ancestral, lucha contra el TLC, lucha contra los transgénicos, luego contra minería. Este va a ser un enunciado, pero que antes de vincular esa defensa de la tierra de la cual venimos, en el año 2003 y 2004
una de las grandes preocupaciones, ¿verdad?, que tenemos, y que voy a poner ahí como la parte, si quieren, personal, porque lo personal es político y porque también es necesario plantear, ¿verdad? Voy a plantear en primera persona en algún momento, y obviamente tengo el acuerpamiento también de esta voz, ¿verdad?, de otras hermanas mayas, chincas y de otros pueblos que abrazan también estos enunciados. Entonces yo quisiera decir de que en el año 2004 empezamos a hacer una lucha por visibilizar la violencia sexual de niñas y de mujeres en una montaña, en una comunidad indígena. Como es un pueblo, el pueblo Xinca, acá está representada un elemento de su cosmogonía. Este es un calendario agrícola lunar, el pueblo Xinca. Y como en este espacio de la tierra, en el caso del pueblo Xinca, con una historia particular de defensa territorial contra la imposición de la colonia que usurpó el territorio ancestral y la nombró finca rey Carlos V de España. Entonces hay una lucha bien fuerte del pueblo Xinca que logra hacer una parte del territorio comprado y otro disputado nuevamente a los colonos. La montaña, de más de 150.000 habitantes y más de 97 caballerías de tierra, logra configurar o reconfigurar una forma ancestral de gobernanza. En ese sentido, empezamos a sentir que así como los compañeros, y ahí voy a nombrarlo así, como los compañeros, las autoridades indígenas, con una lucha férrea por el territorio Xinca, de pronto nos vamos empezando a traer una dimensión de conciencia que dentro de ese territorio que se defiende están los cuerpos de las niñas y de las mujeres viviendo uno de los más altos índices de violencia sexual en el caso de Guatemala, y de femicidios de hombres indígenas perpetrados contra mujeres indígenas. De allí va a salir por primera vez algo que hoy es un enunciado que camina aquí con ustedes en diferentes lugares, en territorios, en diferentes continentes. Va a salir un enunciado que tiene que ver con este color rojo, el color rojo que simboliza la sangre que corre por las venas de los cuerpos. Y va a salir un enunciado que tiene que ver con este color verde, el color verde que representa toda la naturaleza. Empezamos a decir a las mujeres, pero si así como defendemos el territorio tierra, no se defienden los cuerpos de las niñas y de las mujeres, eso es como una incoherencia. Entonces nuestros cuerpos son como un territorio que también hay que defenderlo. De allí nació este enunciado que ustedes han escuchado y que hoy leo acá, que dice: mi cuerpo es mi primer territorio de defensa. Ni siquiera nos nombrábamos feministas en ese tiempo, no soñábamos ni siquiera con esto. Luego en el año 2007 empieza la lucha muy fuerte que levantamos mujeres en la montaña contra 31 licencias contra minería. Y dijimos, no vamos a postergar la lucha histórica de las mujeres indígenas. Y vamos a sacar también el cuerpo y no vamos a postergarlo, porque todos los compañeros y los movimientos indígenas, los sociales, ¿verdad?, haciendo defensa de la tierra, pero el territorio cuerpo, y empezamos, ¿verdad?, a hacer una lucha muy fuerte. Y ahí empezamos a plantear en el año 2007 un enunciado que hoy camina también, que va a decir: líquido yojaquinal tepe cuerpo naru. Lo estoy diciendo en idioma xinca. Recuperación y defensa de territorio, cuerpo, tierra. De ahí nace entonces este enunciado que ustedes están viendo acá. Por eso este feminismo es un feminismo territorial, porque nace. Yo apenas me estoy yendo así muy rapidito, porque hablar de esto nos llevaría bastante tiempo, y entonces ya tengo solo 5 minutos. Y entonces, este planteamiento de territorio, cuerpo, tierra, va a ser un elemento que va a estar dialogando en comunidades indígenas, con hermanas indígenas, hablen o no hablen el castellano colonial. Creemos en un principio de cosmogonía, que es la pluralidad de la vida. Lo que para el mundo occidental es la filosofía e interpreta la vida de esa manera, para los pueblos ancestrales no podemos interpretarlo desde la filosofía.
lo interpretamos desde principios de cosmogonía, porque todo el pensamiento, el qué hacer, la vida relacional de los pueblos, las comunidades, está hilada con los elementos del cosmos. Todo tiene que ver para nosotras en la vida cotidiana con una relación cósmica. Es decir, si estamos acá y reconocemos que hoy está construida esta forma de vida que tenemos, que también nos deja a las mujeres disputándonos el territorio cuerpo, en una disputa territorial en lo urbano, violento y sumamente patriarcal, de donde se están haciendo luchas, esto tiene una historia sobre los cuerpos y la tierra. Así como los cuerpos de las mujeres han vivido múltiples violencias patriarcales, las formas antes de la colonización, en el patriarcado ancestral originario que se disputaron los cuerpos de las mujeres, donde en Abyayala no existía propiedad privada, pero sí existía una relación significada con la tierra, y ahí los hombres tuvieron una relación diferenciada en relación de las mujeres, ¿sí? Pero luego también como los cuerpos, no solo vamos a vivir las formas del patriarcado ancestral originario antes de la colonia, ¿sí? Porque eso es milenario, y eso lo estamos hablando mujeres indígenas para tener autoridad epistémica y nombrar las formas del machismo indígena que están ahí, de los cuerpos de las mujeres en relación con la tierra. Si no, así muy brevemente te doy dos ejemplos. El derecho de pernada todavía se vive hoy en muchas comunidades, y hay mujeres que valen y se disputan y se mandatan los hombres por los cuerpos de mujeres indígenas por precio de tierra, por ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo que tiene que ver es las formas de gobernanza. Si bien hay hermanas y mujeres, abuelas y ancestras que hicieron gobernanza de la territorialidad, son pocas, o están visibilizadamente muy pocas, ¿sí? Y eso tiene que ver con relaciones con la tierra. Eso es antes de la colonia, antes de que tuviéramos configurado todo esto. Luego vienen las formas patriarcales, coloniales, occidentales, pero eso sucede hace muy poco, 529 años para acá, ¿sí? Y de 529 años para acá nos cambia toda la configuración territorial en este continente, y nos cambia sobre los cuerpos también. Aquí el genocidio, la violencia sexual, ¿sí?, van a ser dos elementos fundamentales que van a determinar formas y relaciones de vida con los cuerpos y con la tierra. Y en ese sentido yo quisiera decir que entonces es sobre el despojo y el saqueo de pueblos ancestrales que se va a cimentar una nueva forma de capitalismo como modelo neoliberal, como modelo económico de este lado del mundo, y eso le va a dar origen, ¿verdad?, a todo lo que ya ustedes han estudiado muchísimo, que tiene que ver con cómo se determina la creación del Estado-Nación colonial en este lado del mundo, a partir de ya no pagar impuestos a la corona española. Eso conforma ciudades y países. Por eso a mí me cuesta y no me puedo nombrar como guatemalteca, porque eso es asumir un nacionalismo colonial y cómo está determinada la tierra, ¿verdad?, en esa relación de vida. Entonces yo creo que es importante visibilizar que hay un entramado histórico estructural de opresiones sobre los cuerpos y la tierra, y que así como los cuerpos sufren violencia patriarcal, violencia sexual, también la tierra vive formas de violencia territorial. Por ejemplo, todo lo que ha sucedido de las guerras contra insurgentes, las políticas de tierra arrasada en los casos de comunidades indígenas, y hoy las formas neoliberales que concesionan licencias de minería, hidroeléctricas, monocultivo extendido, petroleras, por ejemplo, son formas de violencia territorial. Quiero decir que para nosotros es muy importante hablar de esa relación que hoy se está poniendo acá en discusión, que me queda ya un minuto, pero solo lo quiero mencionar porque seguramente en algún momento tal vez tendremos algún chance, no sé, para hablarlo, ¿verdad?, en algún momento, pero esa relación de cuerpos en su pluralidad y la construcción de que tenemos de esta urbanidad violenta, patriarcal, racista. ¿Qué sentimos y qué pensamos las mujeres indígenas de la urbanidad? Creo que sería un elemento vital a dialogar acá, porque se está hablando de territorios, y acá hay un territorio en disputa que es la urbanidad, que es la construcción de lo que hoy tenemos configurado acá en el marco
institucionalizado también e interpretativo de un Estado-nación colonial, pero luego también está dialogando una dimensión maravillosa que yo he estado leyendo por ahí, que tiene que ver con una propuesta feminista de la territorialidad, y yo ahí sí quisiera dejar un elemento que es tener la posibilidad de dialogar desde las propuestas feministas en pluralidad que están colocando la territorialidad en estos momentos. Yo quisiera decir un montón de cosas más, yo creo que por el tiempo lo voy a dejar por ahí, y ya en el espacio de preguntas y respuestas pues podríamos dialogar ahí un poquito más. Gracias. Le damos la palabra a Alejandra Siriza. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por todo el trabajo invisible que cuesta que una persona finalmente pueda sentarse aquí, porque hay un montón de personas que trabajaron para que nosotras pudiésemos estar aquí contando, en el caso de las compañeras, sus experiencias. En mi caso voy a hacer una reflexión más bien de tipo teórico, tratando de traer a cuento por qué es necesario recordar nuestras historias, por qué es necesario pensar cómo es que se fue configurando este territorio llamado América Latina, América del Sur, también llamado por las comunidades que buscan recuperar sus propias tradiciones Abya Yala. Yo creo que eso es muy importante porque en este momento esos asuntos están en discusión en la comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres. Es decir, cuánto reconocemos no solamente el carácter, entre comillas, nacional, y podemos hacer referencia a las violencias sobre las cuales el Estado-Nación se fundó, sino además reconocer que nuestro territorio es un territorio plurinacional. Está en este momento muy en debate el carácter plurinacional de este territorio. A mí me gustaría también mostrar que estamos en un momento muy paradojal, en un momento en el cual hay un crecimiento muy impresionante del movimiento de mujeres y feministas. Estamos presenciando lo que los medios de comunicación han llamado, y nosotras también nos hemos autodesignado así, la marea verde. Sí, una marea verde que implica no solamente un aumento cuantitativo muy importante, sino además un rejuvenecimiento enorme del movimiento. Digamos, hace unos años éramos mujeres que la mayor parte de nosotras habíamos ya pasado la mitad de nuestras vidas. Ahora hay jovencitas, muy muy jóvenes, militando por el derecho a su cuerpo, ¿cierto?, a decidir sobre su propia corporalidad. Entonces me parece que, y sin embargo, esa realidad de la expansión del movimiento, de su crecimiento asombroso, está acompañado por esta otra realidad, por la realidad de una mujer muerta cada 30 horas. Y eso está sucediendo en este país. Entonces a mí me parece que me gustaría mostrar esas paradojas, es decir, al mismo tiempo que hay avances muy importantes, hay un flexo de leyes muy importantes, las que tienen delante el número 26 en la Argentina, que amplían la idea de derechos para nosotras, pero al mismo tiempo hay una negativa sistemática a cumplir con esos derechos, como claramente se puede ver en un presupuesto de 11 pesos, lo cual es, ¿cuánto es 11 pesos traducido en otras monedas? 20 centavos de dólar, dicen por acá. Eso es lo que el Estado Nacional asigna como presupuesto para la garantía del derecho a una vida libre de violencia. Y eso por no hablar de las interrupciones legales del embarazo, que están sancionadas, pero que en este país no se cumplen. Entonces,
Yo propongo una mirada en la que me gustaría apelar a la relación entre pasado y presente, ¿no? Me gustaría poder pensar cómo se han ido configurando estas relaciones a lo largo de la historia, y una mirada que nos permita pensar en la relación entre economía, política y luchas políticas vinculadas a la propia corporalidad. Esa mirada histórica se vincula muchísimo a lo que ha señalado Lorena. Es decir, el origen del capitalismo fue precisamente eso. La acumulación originaria de capital se produjo en un momento histórico en el cual Europa se expandió convirtiendo al resto del mundo en colonias. Esa conversión del resto del mundo en colonias, ese resto del mundo, en ese resto del mundo estamos nosotros y nosotras, quienes estos territorios habitamos. En ese proceso de expansión capitalista se produjo una acumulación de capital que se basó en la destrucción de las formas sociales de relación anteriormente existentes, en la destrucción de las economías comunitarias. Capital tiene una propiedad, es la conversión de todo en mercancía. Cuando todo se convierte en mercancía, las personas dejan de producir para sus necesidades, para producir cosas que no necesitan para cambiar por otras cosas. Es decir, van poniendo en riesgo sus propias condiciones de existencia. Por eso el capitalismo no puede avanzar sin precarizar la vida. Entonces, me parece que esta articulación que el capitalismo produce. El capitalismo no solamente produce cosificación, mercantilización, privatización, conversión de la tierra en parcelas con cercados, sino que además lo que produce es racialización. Nosotras y nosotros sabemos perfectamente que no hay algo así como una base biológica que determine que una persona pertenece a una raza. ¿Cómo es que sin embargo se produce la racialización? ¿Cómo es que sin embargo las personas con ciertas características fenotípicas terminan siendo condenadas a determinadas formas de trabajo? ¿Cómo es que se produjo eso? Eso se produjo precisamente porque la expansión capitalista fue también una expansión colonialista, que destinó a algunos sujetos de ahí en adelante llamados blancos determinadas formas de trabajo, a la vez que destinaba a otros y otras a formas de trabajo subalternizadas, a formas de trabajo impago. Ustedes fíjense que la mayor parte de las veces pensamos que el capitalismo equivale a un proceso creciente de salarización, ¿verdad? No. El capitalismo lo que produce es una apropiación cada vez mayor de trabajo impago. ¿Cómo se hace esto? Y se hace a través de la división social del trabajo, a través de la división sexual del trabajo, a través de la división racial del trabajo, a través de la división sexual del trabajo, considerando no trabajo lo que es trabajo. O sea, el trabajo reproductivo, el trabajo corporal de parir, el trabajo corporal de cuidar, es trabajo. Y sin embargo las mujeres hemos hecho ese trabajo durante siglos, las mujeres y las personas racializadas de una manera muy especial. Porque la conquista de América no solamente implicó la ocupación de un territorio, sino que implicó fundamentalmente la apropiación por parte de los conquistadores de los cuerpos de las mujeres. Es decir, el mestizaje no fue mezcla, como he leído muchas veces, mezcla de blanco con indio. Ajá. ¿Cómo fue que se produjo esa mezcla? Esa mezcla se produjo por violaciones sistemáticas. Por eso este continente está fundado en un genocidio. Y eso es lo que tenemos que pensar. Mirar hacia atrás en las tradiciones de genocidio sobre las cuales este continente y este país en particular
quisiera hablar de la Argentina un poquito porque, bueno, porque aquí estamos y porque este país está fundado sobre una serie recurrente de genocidios en los cuales los métodos genocidas han sido exactamente los mismos. Cuando uno se pregunta por qué la dictadura militar en 1979 celebró lo que denominó la campaña del desierto, uno tiene que saber que las razones que tenían eran importantísimas, porque fueron los expedicionarios del desierto los que inauguraron una serie de metodologías que después la dictadura militar argentina repitió. ¿Sí? Las violaciones sistemáticas, la apropiación de niños y niñas, la feminización de varones y la negación de enterramiento. Quienes estas pampas habitaban, cuyos nombres son mucho más difíciles de recuperar aquí que en otros países, porque la Argentina es un país que no es blanco, pero es blanqueado. Es decir, es un país que niega sistemáticamente sus raíces indígenas, que procede como si eso jamás hubiera sucedido, como si los barcos solo hubieran llegado de Europa. Los barcos también llegaron con personas esclavizadas. Entonces uno tiene que pensar de dónde venimos para poder entender en dónde estamos. Entonces me gustaría rápidamente, porque me quedan 5 minutos, yo había pensado muchas cosas históricas, pero bueno, creo que es respetuoso no excederse en el tiempo. Entonces me gustaría señalar la importancia que para mí tiene pensar en esto de las tradiciones cruzadas para poder interpretar nuestro presente. Pensar en recuperar como símbolos de lucha no solamente en mi caso, que vengo de una tradición feminista particular, yo vengo de la tradición marxista, ¿no? Entonces, cuando pienso en el feminismo, pienso en mis ancestras, pienso en Rosa Luxemburg, por ejemplo, de cuyo asesinato se cumplen este año 100 años. Pienso en Rosa y en las maravillosas explicaciones que nos proporcionó acerca de las relaciones entre capitalismo y guerra. Pienso en Rosa como aquella que nos puede iluminar para pensar por qué está pasando esto en este momento histórico, por qué la expansión del capitalismo viene acompañada de una guerra de baja intensidad que extermina los cuerpos racializados, que extermina los cuerpos proletarios, en este momento en el cual la única política del Estado-Nación es la política securitaria. Lo único que hay para darnos es, disculpen la brutalidad, palos. Entonces, en este momento en que hay una guerra de baja intensidad, Rosa hubiera dicho que el capitalismo no tiene otra salida hacia adelante que no sea la guerra. En 1914 ella vio claramente la guerra interimperialista que se acercaba. En este momento, la expansión de la guerra sobre nuestro continente es un riesgo efectivo. Entonces, es ancestra, pero también recordar como mi ancestra a Bartolina Sisa. También recordar como mi ancestra a Micaela Bastidas. ¿Por qué recordarlas? Porque la división territorial que hace de la Argentina un país distinto de ese país al que llamamos Bolivia es producto de la conformación de un Estado-nación genocida. Entonces, me parece que eso es precisamente sobre lo que acá venimos a hablar. Muchísimas gracias a todos. Bueno, abrimos el momento de diálogo, preguntas, hay un micrófono, no sé si habrá otros para moverse, obviamente. ¿Alguna consulta? Compañeras. Levantan.
Si lo alcanzás, lo vamos pasando y llega al performance. Se escucha muy poquito. Buenos días. Yo soy Lourdes, del colectivo Pitanga de Uruguay, y me interesa mucho preguntarle a Marielle Franco, que no entendí muy bien cómo hacen para, ya que el gobierno no les ayuda, para hacer las viviendas para las mujeres. ¿Alguna más? Por ahí podemos preguntar alguna pregunta más. Sí. Mi nombre es Carmen, vengo de la Federación de Cooperativas Todos Juntos y mi pregunta... Bueno, mi pregunta es, ¿cómo le cambió la vida a las mujeres, ¿no?, que empezaron a trabajar por sí mismas y empezar a armar su propia vivienda, ¿no? ¿Cómo fue que les cambió la vida y a dónde les apuntó y cómo les hizo cambiar en sociedad hacia ellas mismas? Bueno, esa es mi pregunta. ¿Se lo van pasando a la que levanta la mano o lo hacemos más rápido entre todas? Perdón, muy buenos días a todas las compañeras y compañeros presentes. Nosotras, bueno, soy María Antonieta Cruzmaita, vengo en representación de la Asociación de Mujeres Constructoras La Paz Bolivia. Estamos con mi compañera. Eu gostaria de responder para a companheira que estava lá no fundo, que perguntou sobre recurso, né? Sobre financiamento do governo. No vídeo eu não tive como mostrar porque o tempo era limitado, mas o nosso primeiro projeto de habitação, de moradia, para a própria, que a gente constrói a moradia para aquele grupo que está organizado. Os grupos se organizam e vão buscar recurso, né? No primeiro foi recurso vindo de Misério, então era recurso próprio nosso, sem retorno para a construção. Daí nós criamos um fundo e esse fundo ele foi se aplicando. Quando a gente elege um governo popular, a gente entende que o governo tem que fazer o seu papel. E aí o seu papel é o quê? Né? É intermediar a negociação, criar um plano de habitação para atender a família de baixa renda. E aí a gente, enquanto movimento, para não passar todo o recurso para as empreiteiras ou para as construtoras, a gente pega a parte desse recurso para, no mutirão, construir uma moradia com maior qualidade, com um preço mais barato e da forma que cada um acha que deveria ser sua casa. Então a gente forma pequenas cooperativas para gestar esse recurso. Então esse é um em relação ao problema do governo. O outro, que foi a segunda que me perguntou, eu não peguei bem a pergunta dela. Cadê a pessoa que me perguntou por último, segundo? Das creches? Não, da creche foi a última. No, la de antes de la guardería. Que cómo cambió la vida. Sí, acho que fue esa aquí. Sí, cómo le cambió la vida a las mujeres el empezar un trabajo que son de los hombres mayormente, porque los hombres son los que hacen el tema de construcción, a que las mujeres empezaran a hacer ese tipo de trabajo, cómo les cambió ella la vida y a qué les aportó hacia ellas, ¿no?, en lo que es su comunidad, de lo que es la cooperativa. Porque o que acontece? Nós mulheres, assim, se eu falo nós porque isso aconteceu comigo, né? Quando trouxeram para mim a possibilidade de uma construção de moradia, assim, eu já fiquei apavorada. Eu falei, eu nunca trabalhei com obra, né? E a primeira coisa que a gente manda, vai quebrar minha unha, vai quebrar meu cabelo, vou ficar com a pele feia, não é isso? E aí, sim, você tem esse processo, que aí você fica, se admira muito e acha que você não vai dar conta, e a gente começa a se diminuir quando a gente acredita que não vai. Então, no canteiro de obra tem muita coisa que uma mulher pode fazer.
Desde fazer a comida, carregar a água, fazer o concreto, e depois eu explico o que é isso. E aí a gente, além disso, tem o trabalho de casa, né? Que vem pra cá, tem que lavar a roupa, fazer comida, dar conta do filho, botar pro colégio, né? Então a gente começa um processo de capacitação de dizer para ela o seguinte: olha, você está indo para a obra trabalhar junto com seu marido, ou muitas das vezes sozinha, para você ter direito à sua moradia. Então essa realidade tem um pouco que mudar. Então como é que ela começa a trabalhar isso? Ela começa a trabalhar com ele, que ele pode chegar em casa, dar banho no filho, que ele pode botar comida no fogo, que ele pode partilhar com ela esse trabalho. E aí tanto ela partilha com ele na obra, como ele partilha com ela no trabalho de casa. E daí, quando termina as obras, a gente percebe que muitas mulheres se destacam, ela consegue arrumar um trabalho melhor, ela não fica naquela autodiminuição dela mesma, porque eu não sou capaz, se meu cabelo cair, meu marido vai embora, não vou arrumar outro, não é nada disso. É que o cabelo nasce, a unha nasce, tudo cresce, volta para o lugar, sua pele fica bonita e você continua com seu casamento, mas com um potencial muito maior. Que é você, primeiro é gostar de mim, eu quero gostar de mim. E gostar de mim é eu estar morando numa moradia com qualidade, eu tenho um transporte decente, educação para meus filhos, um posto de saúde para meus filhos. Então, a partir daí, quando ela começa a entender que é muito maior do que 4 paredes, que tem muito mais luta para frente, o primeiro passo é as 4 paredes, ela começa ela mesma a ir procurar. Então, ela começa ela mesma a entender que ela tem direito e esse direito tem que vir de alguma forma. Então a gente vai trabalhando desse jeito. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, gente, eu não sou assistente social, né? Mas eu faço um trabalho como se fosse. Porque um trabalho de assistente social é aquele trabalho de formiguinha. É você trabalhar com a família, para entender, né? Todo aquele processo lá que muitas vezes o social não dá conta, tem que ser um psicólogo. E aí a gente, como liderança do movimento, eu acho que a gente tem um pouco de psicólogo e um pouco de assistente social e um pouco de psiquiatra também, porque tem que lidar com maluco doidão, né? Mas a gente vem fazendo esse papel, então a gente vem tentando facilitar dessa forma. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Rafael. E a última que me perguntou foi em relação às creches. Essa creche que eu apresentei é uma creche que funciona na obra. É para exatamente atender no espaço da obra. Porque, por exemplo, a creche que a pessoa, que uma mãe que precisa trabalhar e que o filho tem que ficar, são as creches do governo. Agora, a creche, essa que eu mostrei, são creches do final de semana, do mutirão, sábado e domingo. Aí a creche do governo não funciona. A mãe está em casa com o filho, se não está na obra, está em casa, ela fica. Mas se ela vai para a obra, nós temos que tomar conta dos bebês, das crianças, para que as mães possam trabalhar. Então a gente estipula uma pessoa ou 2, dependendo do número de criança, para ficar com aquelas crianças na creche. Aí vai fazer recreação, levar para a pracinha, para algum lugar para tirar do canteiro de obra, porque canteiro de obra é lugar de criança, né? Mas infelizmente, se a gente pensa nesta metodologia, nós estamos dizendo que a mãe solteira também não tem direito de ter sua moradia. Ou então, com quem ela vai deixar as crianças? A gente tem que pensar em alternativa. E aí assim, tem alguém do Uruguai aqui? Sim, alguém do Uruguai? Ivana. Sim, então essa experiência que a gente está adaptando no Brasil foi experiência do Uruguai. Sim, das cooperativas. A gente não mudou muita coisa, né? Só um pouco das regras da relação de convivência com os cooperados, né? Mas assim, essa experiência a gente foi buscar lá no Uruguai e que aplicamos no Brasil e que tá, graças a Deus, está dando certo, né? O grande tabu é quebrar isso. A mulher tem medo da obra porque ela se acha incapaz. É igual comer giló. Eu não sei se aqui tem giló. Tem giló? Não tem, né? Giló é um legume que ele é amargo. E aí as pessoas olham para ele e falam assim, não gosto disso, mas nunca provou. O mutirão é a mesma coisa. Você tem que ir lá participar para entender, para pegar o gosto, para dizer assim, agora eu sei o que é um mutirão. Porque não tem mistério nenhum. Assim, é a mesma coisa que fazer na sua casa. Então é isso. Acho que eu respondi, né? Bueno, voy a tratar de ser fiel a todo lo hermoso que dijo Yurema. Bueno, la primera pregunta del recurso del gobierno, ella dijo que el primer proyecto de vivienda, ellos usaron recursos de ellos mismos y después hicieron un fondo común y a partir de ese fondo fueron dialogando con el gobierno y entonces cuando ingresa un gobierno popular, el rol para ella de los gobiernos populares es crear planes habitacionales para poblaciones
bajos ingresos. Entonces, a partir de que empezaron a ganar esos recursos del gobierno, no quisieron recurrir a las constructoras, sino que empezaron a hacer como una especie de minga. Ellas, en Brasil le decimos mutirão, que es cuando muchas personas se juntan para hacer un trabajo, generalmente los fines de semana, que es el momento en que no están laburando en otros lugares. Y entonces, a partir de esas mingas, empezaron a construir las viviendas ellas mismas sin tener que usar ese dinero que el gobierno disponibilizaba en constructora. Y ahí se arma una cooperativa para poder gestar ese recurso que viene del gobierno. Bueno, después, con relación a cómo cambian las mujeres, ella habló de ella misma, de como mujer. Ella también, en el momento en que le dijeron hay que ir a la construcción, hay que ir a la obra, ella quedó apavorada, porque primero piensa, no puedo hacerlo, que mi cuerpo no está adaptado a eso, digamos, y entonces ella cree que eso es muy importante, que las mujeres puedan realmente creer que la construcción civil es un lugar para ella. Y que hay muchas cosas adentro de la obra que las mujeres pueden hacer, desde cocinar hasta hacer el cemento, hasta hacer el revoque, o sea, todo se puede hacer. Y además del trabajo en la obra está el trabajo en la casa. Entonces las mujeres siguen haciendo el trabajo de cuidar de las niñas, de hacer la comida, etc. Y entonces en la capacitación hacen hincapié en que las mujeres van a la obra a trabajar junto con sus maridos o solas, y entonces también eso abre el espacio para decir, bueno, si yo estoy acá compartiendo el trabajo en la obra con mi marido, él también puede compartir el trabajo del hogar conmigo, y eso es muy importante. Entonces el marido puede empezar a, bueno, también hacer la comida, también cuidar a las niñas y todo eso. Bueno, y ahí volvió a decir que lo más importante es que las mujeres dejan de disminuirse y de pensar que no pueden hacer cosas que sí pueden hacer. Y gustar de sí misma pasa a ser una cuestión de vivir bien, de tener un buen lugar para vivir, de tener a sus hijos sanos, de tener un dispensario cerca, de tener educación, y no de que mi pelo, que mi uña, que no sé qué. Y bueno, también que el primer paso está en esas 4 paredes de la familia, del marido y etcétera, pero que eso es el primer paso, que es solo el comienzo. Después dijo que no es asistente social, pero que en el trabajo de las lideranzas de movimientos sociales un poquito tiene de trabajadora social, de psicóloga y de psiquiatra para lidiar con los locos. Y bueno, y con relación a lo de las guarderías, allá en Brasil le decimos creches, por eso seguramente escucharon creche. Bueno, ese es como decimos guardería. Y que las guarderías funcionan específicamente en los horarios en que hacen las mingas, que son los fines de semana. Entonces, por un lado están las guarderías del gobierno, que ahí sí no tendrían ayuda en ese caso porque son de lunes a viernes, pero sí esas guarderías son ellas mismas las que organizan. Una parte de las personas quedan a cargo de sacar a los niños del lugar de la obra, que no es lugar para niñas, y bueno, llevarlos a la plaza, jugar, darles de comer, etc. Y bueno, después preguntó si había compañeros de Uruguay, porque ese sistema, digamos, ellos adaptaron de las cooperativas de Uruguay, de experiencias en ese sentido. Y bueno, y al final dijo que es como el giló, que es esa verdura que no hay acá, que es una verdura muy amarga, que es muy común que en Brasil alguien agarre un giló y diga, no, eso no me gusta porque es amargo y punto, pero nunca lo probó. Entonces que las mujeres en la obra también son así. Por ahí miran y dicen, no, eso no me gusta, no lo puedo hacer, pero nunca lo hizo. Entonces que hay que ir a la minga y hacerlo y trabajar. De hecho, el capitalismo se ha expandido por el mundo arrasando a otros y a otras. Esa ha sido históricamente la forma de expansión del capitalismo, el arrasamiento. Y la expansión hacia otros territorios. Es decir, las guerras comerciales
por llamarles de alguna manera, y las guerras con armas destructivas. Estoy pensando mucho en Rosa Luxemburg últimamente. En primer lugar porque era economista, entonces, y nosotras muchas veces necesitamos de explicaciones que vengan del campo de la economía para comprender qué es lo que está pasando con el capitalismo en esta fase. Rosa vivió una crisis muy importante del capitalismo y ella fue una de las pocas integrantes de la socialdemocracia alemana que fue capaz de entender que esa crisis capitalista conducía a la guerra interimperialista. Yo creo que la asociación entre capitalismo y guerra es una asociación muy directa. Lo que pasa es que no estamos acostumbradas a pensarlo en esos términos, sino que estamos acostumbradas a pensarlo simplemente en términos de comercialización. Pero si una pensemos en la llamada campaña del desierto, o el primer genocidio fundante de este país. A donde iban los ferrocarriles llegaban los Mauseres, y donde llegaban los Mauseres llegaba el genocidio. Ahora probablemente no utilicen ejércitos convencionales, pero utilizan parapoliciales. En este momento, digamos, el crecimiento y la brutalidad de las llamadas fuerzas de seguridad, que yo prefiero llamar fuerzas de inseguridad y fuerzas represivas, es cada vez más frecuente. En los barrios populares se asesina impunemente sin que nadie tenga posibilidad efectiva de resistir. Creo que además de eso Estados Unidos necesita petróleo. Van por Venezuela. Y yo creo que es así de claro. Y me parece que avanzan sobre nuestro territorio con una lógica que es la lógica de la mercantilización, de la invasión de territorios ancestrales. A ver, lo que está pasando con la invención del RAM, la resistencia ancestral mapuche, no es otra cosa que la creación de un enemigo interno para justificar el uso de las fuerzas de seguridad, como pasó en el Pulof Cuyamen, donde entró la gendarmería y asesinó a Santiago Maldonado. El asesinato de Santiago Maldonado trascendió porque, me van a disculpar la barbaridad que voy a decir, porque Santiago Maldonado era blanco y tenía una familia de clase media que lo puso en el espacio público. ¿Qué pasó con el asesinato de Rafael Nahuel? La vida de la gente racializada no vale nada, carajo, en este país. Entonces, y la vida de las mujeres tampoco vale nada. Entonces, a mí me parece que son modalidades diferentes de la guerra. Y me parece que lo que no comprende esta gente es que nuestro planeta no es una planicie infinita sobre la que se puede avanzar, sino que es redonda y es finita. Y esa finitud de la Tierra hace que el capitalismo sea cada vez más agresivo y más exterminador. Y más especialmente agresivo y exterminador contra las personas de sectores subalternos, contra proletarios y proletarias, contra personas racializadas, contra personas disidentes sexuales, contra mujeres. Por eso creo que estamos en un momento de peligro realmente. Ser muy breves, ¿verdad? Pero quiero invitarles. Hay muy pocas cosas realmente escritas o visibilizadas del feminismo comunitario territorialísimo de Guatemala, porque esta propuesta realmente es una propuesta epistémica desde la oralidad. Entonces no hay un libro, no hay ahí. Entonces realmente hacemos como una reivindicación muy fuerte de la epistemología ancestral desde la oralidad de los pueblos y particularmente desde las mujeres feministas comunitarias. Y realmente nuestro territorio en disputa está en la comunidad. Y entonces es allá que vamos, allá compartimos, convivimos durante días, procesos feministas comunitarios que no le llamamos así en idiomas ancestrales, porque en idiomas ancestrales llevar la categoría patriarcado, género, no pasa por la comunidad, ¿sí? Entonces hay que hacer una decodificación de lo que queremos plantear con intencionalidad feminista
para ir a hablar de las violencias históricas estructurales que tenemos sobre los cuerpos y sobre la tierra, para ir a interpelar las formas del machismo indígena con otros códigos. Entonces, este feminismo comunitario territorial tampoco tiene como mucha publicidad, lo voy a decir así. No tenemos una página Facebook, no tenemos absolutamente nada de eso, porque también hay que decir que la historia de quienes estamos acuerpando y haciendo visible este camino feminista comunitario territorial viene de historias de mujeres indígenas, que venimos de historias de destierro comunitario, perseguidas políticas, de estado de sitio, de expresas políticas criminalizadas. Mujeres que venimos con órdenes de captura, y que la mayoría de nosotras, de 13 mujeres que configuramos las redes sanadoras, estamos en situación de desplazamiento político territorial. Entonces, en ese sentido, estamos caminantes en comunidades. No tenemos ahorita una comunidad de donde hemos aportado, donde hemos nacido, o donde está la casa, ¿verdad? Por ejemplo, a partir de la violencia territorial que estamos viviendo. Pero yo quisiera decir entonces cómo este feminismo está aportando a procesos territoriales, y voy a traer, porque acá interesa, por ejemplo, la relación de las mujeres con la tierra y cómo se construye una relación de vida, de casa, de hogar, lo voy a decir así, con la tierra. Por ejemplo, cuando yo hablo del entramado histórico estructurales de las opresiones sobre los cuerpos y la tierra, me estoy yendo, dije, antes de la colonización. Ahí hay formas patriarcales de la tierra, y que eso todavía pervive en comunidades indígenas. Luego me fui a las formas coloniales, ¿verdad?, en esa relación con la tierra, de 529 años para acá, y eso configuró una propiedad privada sobre la tierra y obviamente sobre los cuerpos. Luego, en el caso de Guatemala, por ejemplo, venimos de la historia de la guerra contra insurgentes. Hace 23 años se firma la paz, y recordar que durante el tiempo de la guerra contra insurgentes, miles y miles de mujeres con sus familias inmigraron de forma violenta. El desplazamiento forzado en Guatemala, ¿verdad?, fue brutal, que llevó, por ejemplo, en el caso de mujeres indígenas mayas, a vivir como refugiadas políticas en México. Luego allá en México se configuran formas de organizaciones, y ahí voy a traer el caso de las hermanas de Mamá Maquín, mujeres mayas, mam, canjobales, churres, que en el tiempo de la guerra se van para allá. Y luego, cuando se firma la paz, entre comillas, obviamente, ¿verdad?, retornan. Entonces se conforman las comunidades de retornadas, ¿verdad? Y en esta comunidad de retornadas, las mujeres mayas tienen una historia sumamente importante en la lucha por la tenencia de la tierra. Son las mujeres que van a luchar en ese momento contra una forma patriarcal que anula que las mujeres tengan el acceso a la tierra, ¿verdad?, para poder reconstruir su vida como una forma de reparación en el contexto luego de la guerra, y luchan muchísimo por la copropiedad. Mira, ni siquiera era la propiedad de la tierra, era la copropiedad, ¿verdad? Claro, en ese momento hubo una disputa de varias feministas y mujeres, ¿verdad?, cuestionando a las mujeres indígenas que por qué se quedaban solo con la copropiedad. Pero yo creo que ahí hay que tener una comprensión política de las historias, de lo que nos toca a las mujeres poner el cuerpo en la línea frontal del ataque, entre las historias jodidas y complejas que tenemos, porque hoy también la historia de Mamá Maquín y de cómo las mujeres han ido haciendo una recuperación de la tierra en esta lógica de Estado-nación colonial, en esta lógica de instituciones para la reparación, ¿verdad?, de las víctimas y sobrevivientes de la guerra. Entre toda esa lógica hay que tener como ese marco de comprensión. Y luego yo creo que esta experiencia, en el caso de las feministas comunitarias, nos lleva a tener una alianza político-territorial con las hermanas. ¿Por qué razón? Porque venimos las mujeres de despojos históricos y de ausencias históricas en esas relaciones entre los cuerpos y con la tierra. El sistema de ausencia y de despojos a las mujeres nos ha dejado realmente sin nada y expropiadas hasta de nuestros cuerpos. Las únicas relaciones en contexto de guerra, aunque las mujeres hemos tenido una memoria de relación con la tierra maravillosa también, y como herencia de sangre, y ahí lo tendríamos que ir, dialogar un poquito más amplio, pero solo lo voy a mencionar,
Es algo que está roto en las relaciones actuales de poder, que pesa sobre la historia y la memoria de mujeres desplazadas en contexto de guerra, en el caso de Guatemala. Y esta lucha histórica de las mujeres de pronto nos lleva a una situación de ver cómo las mujeres indígenas en esta situación de relaciones de ausencias por las múltiples opresiones antes de la colonia, en la colonia, por la configuración del racismo que hay en este lado del mundo, que es completamente diferente de cómo se configura el racismo en otros lados. Pero acá, ¿verdad? Ya dije anteriormente, la violencia sexual, la religión como institución y el genocidio, que son tres elementos fundantes de lo que hoy es el mestizaje, y por eso el mestizaje hay que ponerle la dimensión política sobre qué emerge en este territorio. Entonces, todo ese sistema de despojos a las mujeres en las comunidades en contexto de guerra y en construcción de la paz, digamos en el caso de Guatemala, nos lleva a tener una relación diferenciada de los hombres. Y en esa relación empezamos a sentir, ¿verdad?, con mayor peso esas ausencias. Por ejemplo, a 23 años de la guerra contra insurgentes, las hermanas que tienen un espacio de vivienda, donde tienen también en ese espacio un espacio para la siembra, para poder reconstruir su vida después de la guerra, también empiezan a encontrarse con grandes disputas territoriales dentro de esa comunidad que han defendido y que han luchado. Las formas y manifestaciones del machismo, las formas de organización social comunitaria también, por ejemplo, y empiezan las mujeres a darse cuenta que en este sistema de despojo también hoy se está haciendo una lucha y una defensa de ese lugar donde están viviendo, ¿verdad?, contra las grandes mineras y las hidroeléctricas. Y ese es un punto también, ¿verdad?, para estar alertas y atentas en las hermanas que tienen luchas de cooperativa por vivienda en dignidad para las mujeres, averiguar para nosotras, en el caso de la montaña de Xalapán, qué se había concesionado, porque estaba tan silenciada la montaña y la parte occidente de Guatemala ya estaba concesionada con cantidad de licencias mineras, por ejemplo, nos llevó a otra dimensión de lucha en el año 2007. Y ahí darnos cuenta cómo se configuran las múltiples formas de violencia sobre los cuerpos y las mujeres. Resulta que ahora ya tenemos la casa, ya tenemos la vivienda, ya tenemos el terreno donde podemos cultivar y donde tenemos relaciones entre nosotros como mujeres, pero allí empieza a haber también una situación compleja, y aquí voy a aprovechar a sacar esta dimensión de la que no he hablado. ¿Cómo sanamos la relación de las memorias históricas con la tierra y nuestros cuerpos con la tierra? Porque hay múltiples violencias patriarcales que se nos quedaron cruzadas en las memorias de los cuerpos y en esa memoria en relación con la tierra también. El hecho de que yo ya no esté en mi territorio, donde es un territorio significado, donde había una relación cósmica del río, de la montaña, del volcán, porque es una relación espiritual, ya no la tengo desterrada, y ahora se traslada a la comunidad, a una comunidad donde se tiene que reconstruir y volver a relacionar una historia. Eso marca mucho a las comunidades indígenas. De pronto nos damos cuenta que a 23 años de la firma de los acuerdos de la paz, las mujeres con casa, con certeza jurídica de la tierra, de pronto empiezan a tener ahí complejas contradicciones, porque ahora tu miedo ya no está porque no tienes la casa. El miedo está: ¿qué territorios fueron concesionados para hidroeléctricas? ¿Qué territorios fueron concesionados donde te afecta la minería? ¿Qué territorios fueron concesionados donde afectan los monocultivos extendidos, la tala impresionantemente violenta del bosque? Eso está poniendo a las mujeres en territorios en otro sistema de alerta, y de allí se vuelven a conectar las memorias de persecución, de criminalización, de estados de sitio. En Guatemala, en tiempos de la paz, venimos de historias de 7 imposiciones de estados de sitio, y ahorita, en estos momentos, en estos días, se está luchando contra toda la posibilidad que haya de una imposición de un estado de sitio en una comunidad indígena también. Entonces, este feminismo comunitario territorial pone una dimensión, y por eso es que trajo a dialogar también a otros feminismos y a interpelar a otros feminismos acerca de que es una incoherencia, por ejemplo, hablar de la libre autodeterminación de los cuerpos, de que abortamos, de que tenemos derecho a decidir por nuestras pluralidades sexuales, por nuestras identidades plurales, por nuestros cuerpos plurales,
Pero esa relación de cuerpos con la tierra es algo vital, que ha interpelado este feminismo a otros feminismos también, que han estado también mucho en un estado de bienestar y con mucho amor y respeto, ¿verdad? Yo pongo ahí una interpelación amorosa. El año 2005, 2006 y 2007, que encabezábamos grandes marchas de miles de mujeres y de hombres indígenas de las comunidades reclamando, ¿verdad?, la territorialidad ancestral y la grave problemática de minería. Teníamos una ausencia, en el caso de Guatemala, de feministas que estuvieran acuerpando la lucha, porque no se relacionaba. Había una lucha por los cuerpos, pero no por la tierra. Y nosotros empezamos a decir, es una incoherencia epistémica, política y feminista defender la libre autodeterminación de los cuerpos y no la libre autodeterminación de la tierra, porque estos cuerpos emancipados, ¿en qué territorio emancipado van a vivir si todos los días tomas agua, todos los días comes a la ventana, todos los días comes tortillas, comes frijoles, todos los días, ¿verdad? Entonces hay una lucha potente y fuerte, y este feminismo comunitario territorial empieza a interpelar justamente esta dimensión. Creo que hoy los caminos también, ¿verdad?, por supuesto que han abrazado las luchas territoriales, porque la urbanidad también es un territorio en disputa. La ciudad es un territorio en disputa de esa lógica de ordenamiento territorial patriarcal que se ha impuesto en estos territorios. Y recordar que la urbanidad está construida sobre territorios ancestrales. Por lo tanto, ¿verdad?, cuando yo veo todo lo que está construido acá, yo no me sigo sintiendo en la lógica de la urbanidad, sino sigo sintiendo energéticamente, ¿verdad?, la relación ancestral, cómo ha sido violentada por lo colonial, pero hoy, ¿qué se está disputando por las diferentes propuestas feministas que le están disputando a este sistema colonial? El derecho por la vida y la vida en dignidad desde este lugar, que por supuesto también lo acuerpamos y que por supuesto también las hermanas están haciendo una lucha histórica en diferentes lugares. Yo quisiera cerrar diciendo, plantear entonces la sanación del territorio cuerpo es reconocer que sobre los territorios cuerpos han sido construidas las múltiples opresiones y se han internalizado la colonialidad, el racismo, el capitalismo, esta fase neoliberal, todas las formas de criminalización y de judicialización que trae esta etapa, pero también sanar la relación de los cuerpos con la tierra. Es un hermoso reto también político y territorial, que como dentro del espacio urbano y del espacio ciudad rompemos esa dicotomía de lo urbano y la ciudad, lo del campo y la ciudad, porque es una lógica binaria también, así como tenemos sumamente metida la heterosexualidad en las relaciones, ¿verdad?, con la tierra. También tenemos que romper esa lógica de cómo nos miramos las que estamos allá, las que están acá, cómo rompemos esa frontera también político de ordenamiento territorial que nos impone esta lógica patriarcal. Bueno, nada, no puedo decir más nada, creo que ha sido sumamente potente, conmovedor este panel, mucho nos deja para seguir reflexionando y debatiendo y discutiendo en todo lo que sigue en estos 3 días increíbles, que ojalá se disfrute como ya se están disfrutando ahora. Saludarlas, agradecerles a todas las panelistas y seguimos con la siguiente actividad. Muchas gracias.